Muy buenas tardes, jóvenes de segundo grado de secundaria. Bienvenidos a su capítulo número 1 en el área de ciencia y tecnología. Hoy día trabajaremos el curso de química y el título para la sesión de hoy es la tabla periódica, antecedentes y estructura. ¿Iniciamos? Muy bien. Antes de entrar a la sesión propiamente dicha, tenemos que señalar los aportes muy importantes que tuvo esta señora llamada María Sklodowska, o simplemente conocida por el mundo entero como Marie Curie. Ella es ganadora de 2 premios Nobel. Investigó la radioactividad del elemento uranio y así pudo descubrir 2 nuevos elementos químicos, el polonio y el radio. Vamos a conocer sus logros, tanto en física como en química. En 1903, ella obtuvo un premio Nobel en física, en reconocimiento de sus extraordinarios servicios que han dado sus investigaciones conjuntas sobre el fenómeno de la radiación descubierta por el profesor Henry Becquerel. Qué interesante el trabajo de Marie Curie. Pero también en 1911 obtuvo un premio Nobel en química, también en reconocimiento de sus servicios para el avance de la química, al descubrir 2 elementos, el radio y el polonio, por medio del aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y los componentes de este sorprendente elemento químico. Ella, en la etapa de la Primera Guerra Mundial, tuvo a bien diseñar las primeras unidades móviles capaces de tomar radiografías en el campo de batalla. Muy bien, por todos estos trabajos fue pues el reconocimiento que le hizo el mundo entero a Marie Curie. Pero no solamente ella, sino también hay que reconocer el trabajo del esposo, Jean-Pierre Curie. Con la obra del matrimonio Curie empezó lo que ahora nosotros llamamos física atómica o física nuclear. Hicieron posibles los trabajos posteriores sobre las radiaciones alfa, beta y gamma, las teorías atómicas y la decisiva fisión del núcleo del uranio. Muy bien, también, ¿cuál es el legado que nos dejó esta gran científica? El legado que nos dejó el Instituto del Radio. El Instituto del Radio, ubicado en París, hoy Instituto Curie, fue fundado por Marie Curie y Claude Regaud en 1914 y estuvo dedicado desde su creación al tratamiento médico del cáncer. Qué importante es reconocer pues en este mundo moderno el trabajo de esta gran señora conjuntamente con su esposo, los esposos Curie. Muy bien, chicos, de esa forma interesante vamos ahora a conocer sobre la tabla periódica. Y primero vamos a definir qué es la tabla periódica. La tabla periódica es un instrumento, o llamamos tabla, donde se encuentran agrupados los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas semejantes. Entonces, como tenemos 2 imágenes, una que seguimos en el área de los átomos, seguimos trabajándolos, ahora solamente los vamos a organizar en una tabla periódica. Vemos un elemento químico de Z99 en Einsteinium, en gran honor a este gran científico del siglo XX, ¿no?, llamado Albert Einstein. Muy bien, continuamos, jóvenes, ya hemos conocido la definición. Ahora vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Vamos a empezar desde el año 1820 hasta la actualidad. En los años 1820, el señor Tobereiner organiza los elementos químicos, que en ese momento eran un aproximado de 30 a 33 elementos, en pequeños grupos de 3 en 3, a las que él denominó triadas. En 1866, el señor Newlands organiza los elementos en grupos de 8 en 8, a las que él llama octavas. Ya en 1869, el ruso Mendeleev, acompañado del señor Meyer, diseñan y proponen una primera tabla periódica de los elementos químicos, en la cual se considera el padre de la tabla periódica al señor Dmitri Mendeleev. Muy bien, no te olvides que esta primera tabla periódica fue diseñada en base al número de masa, o también llamado masa atómica. Ya para 1914, con el descubrimiento de la radiación alfa, beta y gamma, el señor Henry Moseley
define el concepto de ley periódica moderna e introdujo a la tabla periódica el número atómico. Ya en la actualidad, la tabla periódica se organiza en función del número atómico, más no en función del número de masa o masa atómica. Muy bien, en la imagen superior tenemos al señor Tobereiner y sus famosas triadas. Lo continúa la imagen de Newlands y sus famosas octavas. Y prosigue la imagen del padre de la tabla periódica, este gran científico ruso de nombre Dmitri Mendeleev, que pues es el que propone una primera tabla periódica. Ya en los tiempos modernos, 1914, tenemos una imagen al lado derecho, parte baja de su pantalla, al señor Henry Moseley, en la cual él propone una nueva ley periódica basándose en el número atómico. Y hasta la actualidad se usa esa tabla periódica. Muy bien, ahora continuamos un poquito. Acá tenemos una imagen ya conociendo un poco más a fondo la tabla periódica, que es, no te olvides, es la organización de todos los elementos químicos encontrados hasta la actualidad. Muy bien, cada casillero que tú estás observando es un elemento químico que precede de un nombre por alguna ciudad, por algún país, continente, o también incluso en nombre de algún gran científico. Muy bien. Ahora continuamos, ya hemos visto la imagen de la tabla. Vamos un poquito a entrar a la descripción general de la tabla periódica. Desde el punto de vista que nos interesa conocer el día de hoy, vamos a describirla conociendo primero qué es lo que presenta la tabla periódica. La tabla periódica presenta metales, no metales y metaloides. En esta primera imagen del lado izquierdo tenemos metales reactivos, que son las dos primeras filas. Tenemos los no metales, que están de color verde. Dentro de los no metales tenemos un grupo muy especial, los de color amarillo, que son los gases nobles o gases inertes. Los del grupo naranja son otros metales o conocidos también en el mundo como los metaloides. Y en la parte central de color celeste tenemos a los metales de transición. En la parte baja tenemos dos filas de color fucsia, que son las consideradas tierras raras, en las cuales incluimos a los lantánidos y los actínidos. Muy bien, de esa forma hemos descrito, pero también vamos a describirla por bloques. A la tabla periódica la podemos desmenuzar utilizando bloques. Las dos primeras filas o columnas de forma vertical pertenecen al bloque S. Significa que la configuración electrónica de todos sus elementos termina en S. De los elementos metales del grupo central o los metales de transición es la zona D, que significa que todos los elementos de esa zona terminan en D, su configuración electrónica. Igual, los elementos que se encuentran de color morado que pertenecen a la zona P es porque todos los elementos que están incluidos ahí terminan su configuración en P. Y por debajo tenemos a los elementos de transición interna, o también llamados tierras raras. Estas tierras raras, su configuración termina en F. Entonces ahí tenemos la famosa configuración electrónica, SPDF. Muy bien, ahora vamos a continuar describiéndola de dos o de una forma más, por familias. Acuérdense que la tabla está constituida por familias y también por grupos. Vamos a ver las familias. En la primera, la familia, tenemos los metales alcalinos, tenemos los alcalinos térreos de color verde, tenemos la familia de los metales de transición, que es muy amplia, es en la parte central. Tenemos la familia de los metales térreos, la familia de los carbonoides de color fucsia, la familia de los nitrogenoides de color un naranja intenso, la familia de los calcógenos, un naranja suave, y de rojo tenemos los halógenos, y de azul intenso tenemos a los gases nobles. Por la parte baja de color oscuro, gris oscuro, tenemos a las tierras raras. Muy bien, la imagen, ¿de quién es? Ustedes se preguntarán de quién es la imagen. La imagen es del señor Werner, un científico que ayudó a diseñar la tabla periódica moderna en base a la ley de Moseley. No te olvides utilizando el número atómico. Muy bien. Por último, cabe señalar también que las familias se obtienen de forma vertical y tenemos un número de 18 familias. Y los periodos
los podemos observar de forma horizontal y tenemos los periodos hasta el número 7. Acuérdense que también los elementos pueden estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Cada color de la parte central de la diapositiva nos muestra quiénes están en estado sólido, líquido y gaseoso. Muy bien, qué interesantes son todos los datos que nos puede ofrecer la tabla periódica para así el estudio de la química sea más sencilla. Y no solamente la química, sino de todas las ciencias. Muy bien, de esta forma sencilla, hoy día hemos conocido la historia de la tabla periódica, sus antecedentes y un poquito la descripción de nuestra tabla periódica moderna o actual. Muy bien, jóvenes, de esta forma cerramos el capítulo número 1. Muchas gracias y continuamos en breve.